Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿vale? Un nuevo ejercicio de Java. Pues bien, en este caso vamos a practicar el if y el else, ¿vale? Tanto el if como el else, como los operadores lógicos, que lo expliqué en el anterior vídeo. Pues bien, antes de nada, ¿vale? Deciros que si no habéis aprendido los operadores lógicos o los condicionales, ¿vale? Os recomiendo ver el vídeo anterior, ¿vale? El cual es muy importante para la programación. Pues bien, vamos a ello, ¿vale? Y el ejercicio que vamos a hacer en este caso va a ser sobre las calificaciones, ¿vale? Sobre las notas académicas, ¿vale? Aprenderemos a saber cuándo es un notable, cuándo es un insuficiente, si la nota es válida, no válida, si es un sobresaliente, etc. Así que bueno, para ello emplearemos el if y el else. Así que nada, vamos al ejercicio, vamos a crear nuestro proyecto. Como ya bien sabéis, el nombre de nuestro proyecto, que va a ser, en este caso, if else finish. Aquí nos aparece nuestro proyecto. Nuevamente creamos nuestro paquete, que va a ser paquete EJ de ejercicio, y nuevamente nuestra clase, ¿vale? Y para finalizar, if op de operadores, por ejemplo, ¿vale? Porque sea distinto. Nuevamente, ¿vale? Borramos los comentarios, ¿vale? Ahora, como bien ya sabéis, PSVM, ¿vale? Creamos nuestro main, ¿vale? Donde vamos a desarrollar nuestro código. Pues bien, ahora para empezar, ¿vale? Como ya bien sabéis, vamos a importar nuestro escáner, ¿vale? Nuestra librería, ¿vale? Del paquete de Java útil, ¿vale? Así que bien, como ya sabéis, escáner, teclado, ¿vale? Aquí, como ya bien sabéis, puede variar, ustedes podéis poner el nombre que queráis, ¿vale? Este sería el nombre, ¿vale? Que le vamos a dar. Y luego, new scanner system.in, punto y coma importante, le damos a la bombillita e importamos nuestro paquete, ¿vale? Pues bien, ahora simplemente, ¿vale? Vamos a coger y vamos a poner un system out print line y vamos a poner introduce tu calificación, ¿vale? Aquí vamos a poner importamos nuestra mejor librería scanner. Aquí en este caso pedimos las calificaciones y vamos a pedirlas por teclado, es decir, nosotros vamos a introducir nuestra calificación por teclado, ¿vale? Aquí hay un fallo, ¿vale? La V esa. Ahora bien, vamos a poner, ¿vale? Como bien sabéis, las notas pues pueden tener decimales, así que para ello vamos a emplear el tipo de dato double nota, que va a ser igual a teclado punto next double, ¿vale? Acostumbraros a no solamente a utilizar el tipo de dato int, ¿vale? Aprended también a manejaros con otro tipo de datos, ¿vale? En este caso es un ejercicio numérico, pero a lo largo de vuestra vida os pueden plantear ejercicios de todo tipo. Ejercicios en los que tengáis que emplear el char, el string, que posteriormente haremos un ejercicio, ¿vale? Para que lo veáis y veáis la diferencia a la hora del igual y todo eso. Así que bueno, ya una vez puesto esto, vamos a clic derecho, format, ¿vale? Para que se nos organice mejor el código. Y ahora bien, lo único que tenemos que hacer, ¿vale? En este caso es ya empezar a jugar con los if y con los else, ¿vale? Ahora, if, ¿vale? Sí, la nota, por ejemplo, ¿vale? Es menor a 0. O, ¿vale? Importante, la nota es mayor a 10, ¿vale? Abrimos llave, un shout, la nota no es válida, coma, el intervalo tiene que ser entre 0 y 10. Puesto que una nota nunca va a ser negativa realmente, ¿no? Una calificación no puede ser menos 8 o menos 9. No, la calificación va del 0, ¿vale? Al 10 en este caso. Así que bueno, esto simplemente nos va a decir que si la nota sobrepasa el 10 y en este caso pues sobrepasa hacia abajo, por así decirlo, el 0, pues nos va a dar como una nota que no está válida, ¿vale? Así que bueno, seguimos jugando. En este caso, como ya sabéis, if else, ¿vale? El comienzo sería si no, ¿vale? El if este sería si esta condición, si no
tal condición que vamos a poner ahora, perdón, aquí es else if, sería else if, si no tal y si no tal, ¿vale? O sea, en este caso pues seguiríamos poniendo las condiciones hasta que ya se acaben todos los tipos de posibilidades que existan en el ejercicio. Así que bueno, ahora ponemos si la nota es menor a 5, ¿qué crees que será? So, tu nota ha sido insuficiente. ¿Vale? Y en este caso, bueno, pues cada vez que en mi caso, particularmente, llegaba a mi casa y le decía, mamá, he sacado un 3, o me preguntaba mi madre por las notas, yo me llevaba una bronca buena, supongo que ustedes también. Y bueno, esto nunca se va a olvidar, ¿no? La regañina y las broncas de nuestras madres. Pero bueno, no se olvide, chicos, que hay que estudiar, ¿eh? Importante, hay que estudiar. Así que bueno, nuevamente vamos a poner otra condición. Si la nota, en este caso, es menor a 7, si la nota es menor a 6, en este caso va a ser suficiente, ¿vale? Simplemente, tu nota ha sido suficiente, ¿vale? Perdón, tu nota es de suficiente, vale. Vamos a copiarlo para que sea más o menos y no se haga tan largo el vídeo. Copiamos y creo que ya está, ¿vale? Es insuficiente, suficiente. Aquí sería es de bien, ¿vale? O sea, en este caso que estamos hablando, si la nota es menor de 7, ¿vale? Esto puede variar en cuanto a, no sé, comunidades, países. En mi caso, que es España, ¿vale? El insuficiente va del 4 al 0. El suficiente es un 5, ¿vale? Normal, un 5 raspado. El bien a un 6. El notable abarca del 7 al 8, ambos inclusive. El sobresaliente va del 9 al 10, ¿vale? Eso ya no sé si serán todos los iguales, ¿vale? En vuestro caso, si es diferente, simplemente tendrías que cambiar un número por otro y no pasaría absolutamente nada. Así que bueno, si la nota es inferior a 7 es de bien. Si la nota ahora en este caso es inferior a 9 es de notable. Y por último, si la nota es menor o igual, importante, a 10, porque el 10 está inclusive, es de sobresaliente. ¿Vale? Pues ahora simplemente, ¿vale? Como veis, vamos a coger y vamos a comentarlo. Ponemos nuestras condiciones. ¿Vale? Y aquí vamos a poner, imprimimos lo que supone dicha condición. Vale, espero que se entienda. En este caso, pues en esta línea, por ejemplo, estaríamos imprimiendo nuestra condición, que es si la nota es menor a 0 o superior a 10. Y en esta otra línea, justo la de debajo, imprimimos lo que supone dicha condición que anteriormente hemos mencionado. En este caso, pues la nota no sería válida y el intervalo tiene que estar entre 0 y 10. Así que bien, como ya sabéis, guardamos, clic derecho, Run File, introduce tu calificación. Vamos a poner, por ejemplo, un -1, ¿vale? Para probar. La nota no es válida, el intervalo tiene que ser entre 0 y 10, ¿vale? Ahora vamos a suponer que sea, por ejemplo, un 15. Imaginémonos que hay cualquier fallo en la nota y nos ponen un 15, ¿no? Pues la nota no va a ser válida. Ahora vamos a probar todas las posibilidades. Vamos a probar que sea un 1. Un 1 es insuficiente. Un 2 es insuficiente. Perdón, ahora sí. Un 3 es insuficiente. Y un 4 es insuficiente. ¿Qué nos está haciendo aquí? En este caso nos está imprimiendo esta línea, ¿vale? Esta condición. Estaríamos hablando de insuficiente en caso de que la nota sea menor que 5. Nuevamente volvemos, ¿vale? Y vamos a darle, por ejemplo, la nota va a ser 5. Para la nota es suficiente, ¿vale? Aquí nos estaría imprimiendo esta línea, ¿vale? Puesto que el número 5, ¿vale? La nota número 5 es inferior a 6 y por lo tanto sería un suficiente. Ahora vamos a suponer que tenemos un 8. Es un notable, ¿vale? Justamente en esta línea de aquí, lo voy mostrando. Sería en esta línea de aquí. Ahora nuevamente vamos a probar con el 8, que también debe ser notable. Aquí lo veis, notable. Y ahora por último sería un 9, que es un sobresaliente.
y un 10, que es sobresaliente. Así que bueno, con esto concluiría nuestro ejercicio, ¿vale? Y bueno, espero que os haya servido el ejercicio. Os recomiendo que lo hagáis o lo intentéis antes de mirarlo, ¿vale? Muy importante porque realmente en la programación, como se aprende, es practicando uno solo, ¿vale? Y como última opción, coger y ir a la solución o buscarla por internet, ¿vale? Muy importante. Así que no lo olvidéis, intentarlo antes primero. Así que bueno, como ya bien sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like y no olvidéis suscribirse para más contenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.